Buenas tardes, hoy vamos a hablar de lo que es la depresión. Mi grupo está conformado por Jaime Andrés Ediel Araujo, Andrés Felipe Carvajal Ortiz, Ronaldo del Piero González Falla, Jorge Esteban Aragón y mi persona, María Claudia Cobales Zambrano. Primero vamos a hablar de la definición acerca de la depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por cambios en el humor, los cuales pueden generar una o varias alteraciones en la vida normal de una persona, presentando así pues varios síntomas como lo que son la tristeza, la pérdida del interés, la pérdida del placer, los sentimientos de culpa, la falta de autoestima, trastornos del sueño, trastornos del apetito, cansancio y falta de concentración. Primero vamos a ver los criterios que se van a evaluar. Según la DSM-5, existen varias maneras de padecer lo que es la depresión. Sin embargo, este trastorno puede presentar variaciones dependiendo del tiempo o situaciones en las que éste se presente, como lo que es la depresión mayor y el trastorno persistente, la cual se logran diferenciar a pesar de presentar síntomas similares. Se diferencian principalmente por lo que es el tiempo de padecimiento. La depresión mayor está presente por un tiempo relativamente corto, como una semana o más. Por el lado del trastorno depresivo persistente, es aquel que lleva presente por un año o más. En algunos casos especiales puede presentarse lo que es la depresión postparto, dado como un resultado, un descuido parcial o completo del hijo o hija del que se ha dado a luz, causado por razones personales como lo que son los pensamientos pesimistas al creer que por tener un bebé su vida puede haber terminado. Después tenemos que también encontramos casos como lo que es el trastorno afectivo estacional, la cual puede provocar a que las personas tengan variaciones de ánimo por la estación del momento, siendo común que los momentos depresivos sean en invierno y otoño. También encontramos lo que es la depresión psicótica, que como lo dice su nombre, es una depresión provocada por estados psicóticos generalmente causada por el tratamiento de estos estados, haciendo que la persona se aísla del mundo tanto por estos como por la depresión. También encontramos el trastorno bipolar, la cual será caracterizado por estados de alta felicidad y euforia, opacadas por repentinos cambios a tristeza y pesimismo. Vamos a hablar de las causas, en donde se destacan los factores genéticos, los factores químicos, los factores neuroendocrinos y los factores psicosociales. Los factores genéticos se caracteriza por una disminución de la eficiencia de lo que es la transcripción de un gen específico. En este caso, el gen es 5-HTT. Es el resultado de una disminución de la expresión de lo que es el transportador de serotonina en la neurona. Algunos marcadores para localizar este trastorno se pueden encontrar en lo que es el cromosoma X, 4, 5, 11, 18 y 21. En los factores químicos, los niveles anormales de los neurotransmisores pueden producir cambios de humor, como lo que son la disminución y la motivación de energía, problemas de sueño, desequilibrios en la atención, memoria, aprendizaje, sensibilidad al dolor y actividad sexual disminuida. En los factores neuroendocrinos, pues cualquier tipo de estrés, como por ejemplo físico, mental, metabólico, va a conducir a lo que es la liberación de la hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo y por consiguiente pues la secreción de corticotropina en la hipófisis y el cortisol que se va a encontrar en la corteza suprarrenal. El cortisol pues va a permitir que se adapte al estímulo estresante, modificando lo que es la intensidad de transmisión de la sinapsis excitadoras, aumentando la plasticidad de la sinapsis y mejorando su eficacia adaptativa. Su hipersecreción durable por estrés prolongado o reiterado va a reducir lo que es la plasticidad de la sinapsis, favoreciendo lo que es así la aparición de enfermedades, pues en este caso lo que es la depresión. En los factores psicosociales, pues va a haber lo que es la pérdida del interés de las actividades diarias, sentimientos de culpa e intranquilidad. Como uno de los mayores ejemplos de este trastorno vamos a encontrar el más común en nuestra sociedad, que es la depresión mayor, también conocido como depresión unipolar. Como ya hemos dicho anteriormente, el criterio para ser diagnosticado con depresión mayor va a ser tener periodos depresivos de por lo menos 2 semanas. Sin embargo, este no puede presentar historias de manías o de una euforia muy grande porque se estaría relacionando ya a un trastorno diferente a la depresión mayor. El paciente de la depresión mayor va a presentar síntomas como la melancolía, tristeza, desesperanza, irritabilidad, estupor depresiva, va a tener intentos de suicidio, etc.
en nuestra sociedad hay un riesgo de padecer de un 15% de depresión, pero hay mucha gente que vive su vida sin saber que padecen de esta. Dentro de este 15%, entre el 10 y el 15 han tenido intentos de suicidio en algún momento de su vida, simplemente porque piensan que la muerte es la mejor salida y no buscan ayuda por temor a que los puedan juzgar. También las mujeres van a ser más frecuentes, más específicamente 2 veces mayor que en los hombres. Esto se debe básicamente porque la depresión postparto, la depresión por causa de, de la menstruación, puede desarrollar o evolucionar a una depresión mayor a un futuro. La persona que padezca de depresión mayor va a presentar también en niveles de energía muy bajos, va a presentar unas molestias físicas, además de padecer tal vez trastornos alimenticios y de sueño, haciendo que su vida normal y social sea muy difícil. Otro gran ejemplo que encontramos es la depresión bipolar, también conocido como una enfermedad maníaco-depresiva. ¿Esto a qué se refiere? Son cambios de humor que pueden ir de la tristeza y de un momento a otro a la euforia, que se conoce como las fases maníacas. Esto puede ser repentino o por un tiempo relativamente corto. Estos cambios pueden durar días o hasta meses y se han visto casos que están asociados con pensamientos suicidas. Vamos a entender dos variaciones en el transcurso de vida de una persona que padezca de depresión bipolar, y son las bajadas o depresiones y las subidas o las manías. Las bajadas o depresiones van a ser, como su nombre lo dice, son sentimientos de depresión intensa, tristeza, desesperanza, irritabilidad. Van a pensar en lo más bajo que se pueda. Y también vamos a tener las subidas o manías, que esto va a ser lo contrario, o sea, sentimientos de felicidad extrema, una gran euforia, hiperactividad, por ejemplo. Sin embargo, no se va a ir ese sentimiento de angustia, conocido como la desesperanza. O podemos encontrar mixtos, que es como sentirse reprimido, o sea, sentirse triste, sentirse irritado, sentirse apático, pero al mismo tiempo tener un gran nivel de energía, de actividad. Entonces va a existir como esa especie de dualidad entre estos dos. Sin embargo, hay 3 tipos de depresión bipolar. Vamos a encontrar que el trastorno bipolar número 1 va a estar definido por la presencia de un episodio maníaco completo. ¿Esto qué quiere decir? Va a interrumpir completamente su vida social o laboral por culpa de esto. Entonces va a llegar un momento en que está tranquilo, está normal en su trabajo, y de un momento a otro empieza a llenarse de energía o empezar a irritarse, empezar a estar un poco más hiperactivo, y de un momento a otro otra vez depresivo, haciendo que su vida social sea muy complicada, además de la laboral. El trastorno bipolar 2 ya va a estar definido por depresivos mayores, y los maníacos van a ser menos habituales, pero no van a ser completos, o sea, van a ser como más pequeños, y la constante va a ser depresiva. Y el trastorno bipolar no especificado van a ser que tiene ambas claras, no cumplen unos criterios específicos para otros trastornos bipolares como son el 1 o el 2. No está especificado, como su nombre dice. También encontramos la depresión somatógena, que esta se va a relacionar a ya enfermedades o trastornos orgánicos o incluso la administración de un medicamento. Pues como todas las depresiones que ya anteriormente hemos mencionado, se va a caracterizar por la apatía, se va a tener una vida sin ganas, no va a disfrutar de lo que le gusta, va a tener un pensamiento lento, va a también sentir un sentimiento de culpa, además del constante sentimiento de que la muerte es la única solución. Entonces, como ya he dicho anteriormente, se puede relacionar con enfermedades generales, un trastorno orgánico cerebral o la administración de un medicamento. Y estas se pueden dividir en 3. Entonces, depresión sintomática,
que ya es por una enfermedad física, o sea, una enfermedad general, la depresión orgánica, que ya es por una patología cerebral, o la depresión farmacológica, que ya es un efecto colateral de dicho medicamento. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, algunas consideraciones clínicas, por ejemplo, al tener depresión mayor, se puede ver muy relacionado a tener diferentes trastornos conjuntos, como por ejemplo el trastorno de la ansiedad, crisis de angustia, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de estrés postraumático, o como ya dije anteriormente, un trastorno de alimentación, como la bulimia. Por el mero hecho de padecer depresión se puede llevar en conjunto todos estos problemas o incluso más. Soy Jorge Esteban Aragón Llanos y vengo a explicar las diversas fisiopatologías que se van a presentar en la depresión. La primera son alteraciones genéticas que van a ser susceptibles a la persona cuando presente situaciones ambientales como son el estrés, pueda ser más susceptible a la depresión. Una de ellas va a ser la variación alélica, la región promotora del gen que va a codificar el transportador de serotonina. La segunda va a ser las citoquinas inflamatorias. Esas citoquinas inflamatorias van a atravesar nuestra barrera hematoencefálica y así inducir la depresión alterando nuestros tres sistemas, ya sea el sistema serotonérgico, noradrenérgico y en el eje hipofisario adrenal, hipotálamo hipofisario adrenal, lo cual es el tercer factor, que son los factores neuroendocrinos. Entonces, el estrés que va a ser percibido y va a causar la hiperactividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Entonces, estos tres factores van a concluir o van a converger en la alteración de los niveles ya sea de serotonina, norepinefrina y dopamina. Para ello tenemos unas diapositivas especiales, los cuales se van a explicar las vías y cómo van a ver alteradas. La primera va a ser la hipótesis génica. Entonces, la persona que va a ser susceptible en el estrés va a tener una variación alélica en la región promotora que va a codificar el transportador de serotonina. Es decir, va a presentar un poliformismo, va a tener una variación larga y una variación corta. Cuando va a presentar una variación corta, se ha demostrado en personas depresivas una baja actividad. Por ende, va a tener una menor respuesta o va a ser más susceptible a la depresión. Recordemos que esa proteína va a ser clave en la regulación de la neurotransmisión serotonérgica al ser el responsable de la captación de serotonina. Otra alteración genética va a ser la enzima limitante de la velocidad de la biosíntesis de la serotonina, que es la enzima triptófano hidrolasa. Este se va a codificar en dos genes distintos dependiendo de su ubicación, la TPH1, que se va a sintetizar en la piel, en el intestino y en la glándula pineal, es decir, en la glándula pineal va a ayudar a la síntesis de melatonina. Cuando se va a presentar una alteración en esta, la regulación de melatonina se va a ver alterada y así nuestro ciclo circadiano se va a ver afectada, por lo cual va a ser más susceptible a la persona a la depresión. Y en cambio, la TPH2 solo se va a sintetizar en nuestras neuronas. Así, se ha demostrado en estudios que la TPH2, cuando va a presentar una alteración en su nucleótido SNP, va a inducir a la persona, va a ser más susceptible para que se tenga una respuesta a la depresión mayor. Así, vamos a nuestra siguiente hipótesis, que es la hipótesis de las citoquinas inflamatorias. Primero, vamos a hablar de cómo nuestras citoquinas inflamatorias van a llegar a nuestro sistema nervioso, superando nuestra barrera hematoencefálica. La primera va a ser la vía humoral, es decir, el transporte activo de citoquinas pasando nuestra barrera. Y la segunda van a ser por estructuras o por poros que va a presentar nuestra barrera hematoencefálica, como lo es el órgano vasculum de la lámina terminalis. Recordemos que eso es un poro que va a regular la osmolaridad de la vasopresina, correcto. La segunda son las vías neuronales a través de la unión de citoquinas aferentes a los vagales. Recordemos que el nervio vago va a inervar a estructuras u órganos como el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, el intestino. Estos órganos van a ser órganos en donde se va a dar una respuesta inflamatoria mayor o van a inducir una respuesta inflamatoria mayor. Cuando sea esta respuesta inflamatoria o activación inflamatoria, como lo queríamos llamar, estas interleuquinas 1 se va a unir al terminal del nervio vago, que va a tener un receptor de interleuquina 1. Así va a mandar un estímulo que va a llegar a nuestro tracto solitario, lo cual va a estimular al hipotálamo y al hipocampo para activar nuestra producción de citoquinas en nuestro sistema nervioso central.
Y la tercera va a ser las citoquinas, que van a afectar nuestra barrera hematoencefálica, específicamente nuestras moléculas de adhesión, como son la CAM1 y la BCAM2 de nuestro endotelio cerebral. Ya cuando llegan a nuestro sistema nervioso central, van a tener o van a alterar diversas vías, ya sea la vía noradrenérgica, que la va a activar el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, y va a disminuir la serotonina, la biosíntesis de serotonina. Entonces vamos a tener que cada de esas citoquinas, como se pueden ver, van a afectar cada uno de estos procesos para así llegar a la depresión. Esto es un estudio que se realizó en ratones, para aclarar. Entonces vamos a tener nuestras citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina B1, la interleuquina beta, alfa, y la interleuquina gamma, más el factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a afectar el metabolismo de la serotonina, ya sea directa o indirectamente, estimulando la enzima indolamina 2,3-dioxigenasa, que va a llevar a la disminución periférica del triptófano. Tengamos en cuenta que el triptófano es el precursor de la serotonina. Si hay un bajo nivel de triptófano, va a haber un nivel de serotonina muy bajo, lo cual va a conllevar a un factor de depresión. La segunda va a ser la estimulación por medio de la interleuquina L1 y L1 y L2 y el factor de necrosis tumoral en el hipocampo y en la corteza prefrontal de los ratones, va a llevar a una sobreestimulación noradrenérgica. El otro factor que va a ser estimulado por la IL-1, IL-2,6 y el factor de necrosis tumoral van a estimular el hipotálamo hipofisiario adrenal, porque ya que se han demostrado, o en el mismo estudio se demostró, que han aumentado los niveles de cortisol en dichos ratones. La siguiente hipótesis es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Con una situación de estrés, el hipotálamo va a secretar la CRH. ¿Qué es la CRH? Hormona liberadora de corticotropina. Esta va a llegar a la hipófisis anterior, lo cual va a secretar la hormona adrenocorticotropa, que es la ACTH. Esta va a llegar a nuestra circulación, a nuestra sangre, y así llegar a la corteza renal. Cuando estamos en la corteza renal, esta va a liberar las glucocorticoides, especialmente el cortisol. Pues eso es el proceso normal, no hay ninguna alteración, pero cuando hay altos niveles de cortisol, este va a sobreestimular la amígdala, y esta a su vez va a estimular el hipotálamo. Pero pues si hay uno que lo estimula, tiene que haber uno que la pare o que la disminuya, que es el hipocampo. Cuando tenemos el hipocampo, altos niveles de glucocorticoides en nuestro cerebro, este se va a ver afectado, va a disminuir su tamaño, su neurogénesis va a ser reducida. Específicamente, los glucocorticoides van a disminuir el tamaño de diversas estructuras para así aprovechar o así estimular más su vía. Entonces, a continuación vamos a hablar de los factores químicos. Como dije anteriormente, todas las anteriores fisiopatologías van a afectar los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina. Entonces, para ello vamos a explicar las vías, qué hacen los neurotransmisores y cómo se va a ver afectado. Bueno, ahora hablaremos de los neurotransmisores que se verán relacionados a la depresión. Entonces será la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Entonces la serotonina pues se va a usar para transmitir mensajes entre células nerviosas. Además se usa ¿para qué? Para la contracción de los músculos lisos, y también contribuye al bienestar y la felicidad. La norepinefrina o noradrenalina, pues como todos sabemos, va a ser una catecolamina que va a cumplir múltiples funciones fisiológicas. Además, este neurotransmisor se origina de lo que es el núcleo del encéfalo, que pues va a estar ubicado en el tallo cerebral. Y la dopamina, pues la dopamina va a ser una sustancia química que va a mediar lo que es el placer en el cerebro. Ahorita en el gráfico vamos a hacer como tal la relación. Entonces, la noradrenalina pues se va a relacionar con los estados de alerta. La serotonina pues se relaciona a las obsesiones o compulsiones o impulsos, y la dopamina pues se asocia a lo que es la atención, la motivación, el placer. Ahora hablaremos de lo que son las vías principales que pues por la cual van a estar implicados estos tres neurotransmisores. Entonces tendremos lo que es la vía dopaminérgica y serotoninérgica, que pues la vía dopaminérgica básicamente consiste en que estas neuronas van a transmitir dopamina de una región del cerebro a otra. Básicamente aquí se va a constituir de 4 vías principales, que va a ser la mesolímbica, la mesocortical,
la vía nigroestriada y la tuberoinfundibular, que más adelante se va a hacer una pequeña profundización. Y ya en la parte de las vías serotoninérgicas, pues primero que todo van a ser neuronas que van a estar situadas en el núcleo del RAFE y de ahí se van a proyectar a lo que es la corteza orbitofrontal, al hipotálamo, a la formación reticular, al corte cingulado anterior. Cabe recordar que, digamos, las funciones que tendrán estos, pues la corteza va a estar involucrada en lo que es un proceso cognitivo. La formación reticular pues ayuda a mantener lo que es el equilibrio del sueño y la vigilia, y pues el hipotálamo ayuda a regular lo que son las funciones del sistema neurovegetativo. Nuestro primer neurotransmisor asociado con la depresión va a ser la dopamina. La dopamina va a ser un neurotransmisor de nuestro sistema nervioso central. Va a participar en funciones cerebrales como el aprendizaje, la memoria, la motivación y la recompensa ante estímulos placenteros. Este va a contar con 4 vías. La primera, cuyos núcleos se van a encontrar en el área tegmental ventral del mesencéfalo. Este va a mandar sus proyecciones hacia el núcleo accumbens del sistema límbico. Esta vía se va a denominar vía mesolímbica. La primera va a converger con la primera por su origen, es decir, sus núcleos van a estar ubicados en el área tegmental ventral del mesencéfalo y va a mandar sus axones hacia la corteza prefrontal. Esa vía se va a denominar vía mesocortical. Ambas van a tener como función mantener la atención, la motivación y el control de pensamientos. Acá se van a ver relacionadas diversas patologías como son la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque cuando se va a dar una sobreestimulación de la vía dopaminérgica, específicamente en el núcleo accumbens, y este va a sobreestimular regiones que van a procesar información de los sentidos, lo que nos va a llevar a alucinaciones. En cambio, en la corteza prefrontal se va a encontrar la corteza motora y la corteza sensitiva y pues sus dos asociaciones y su asociación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se va a presentar una sobreestimulación, acá se va a disminuir el estado de ánimo. Otra relación, y ya con la depresión va a ser es cuando sus efectos de las sustancias alucinógenas va a ser en estas vías. ¿Por qué? Porque van a estar relacionados con el placer, con la atención y con la motivación. Entonces, esta va a sobreestimular estas vías y va a secretar mucha dopamina, va a estimular la vía dopaminérgica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya cuando se retiran los estímulos o las secreciones normales de dopamina no van a ser suficientes para satisfacerse o para estar en un estímulo placentero o en estar en un estado placentero. Entonces, lo que nos va a conllevar a la depresión. La tercera vía es donde sus núcleos se van a originar en la sustancia negra y van a mandar sus proyecciones hacia el cuerpo estriado. Esta es la vía más importante dopaminérgico del cerebro. Esta vía se va a denominar nigroestriada. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta va a tener como función la regulación motora y la ejecución de las tareas de manera armoniosa. Su patología asociada va a ser el Parkinson. Como última vía vamos a tener en la que se origina en el hipotálamo y va a mandar sus acciones hacia la hipófisis. ¿Cuál va a ser la función? La regulación de la liberación de las hormonas pituitarias. Listo. A continuación vamos a hablar de la síntesis de la dopamina. Entonces, vamos a contar con la tirosina. La tirosina va a ser convertida en L-dopa por la tiroxina hidroxilasa. Esta L-dopa se va a convertir en dopamina por medio de la dopa descarboxilasa. Esta va a ser empaquetada en vesículas y así llegar hasta la membrana presináptica. Se libera, se pierden las vesículas y esto es dopamina. Esto va a llegar a los receptores. Entonces, de los receptores vamos a tener la familia 1, que va a ser los activadores de adenilato ciclasa, y la familia 2, que van a ser los inhibidores de la misma. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en exámenes post-mortem, el transportador de dopamina se va a encontrar en bajas concentraciones, al contrario de los receptores, lo que nos conlleva a que los metabolitos esenciales para la dopamina van a disminuir. También se tiene en cuenta que los antipsicóticos o antidepresivos van a inhibir la familia D2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya una de las características de la depresión va a ser la pérdida de placer, y esto se va a denominar anoemia. Esta anoemia pues se va a ver afectada porque pues la dopamina es el principal neurotransmisor en general para hacer, y si se va a ver afectada alguna de esas vías, nos va a conllevar a una depresión. Bueno, ahora hablaremos como tal de la vía serotoninérgica. Entonces, primero que todo, la serotonina será liberada al espacio sináptico, ¿sí? En el cual vamos a tener un autorreceptor específico que va a ser el 5-HTP1, que básicamente este autorreceptor va a cumplir la función de hacer un proceso de retroalimentación negativa para que de esta forma no se dé una recarga de serotonina en la sinapsis
y así poder evitar un síndrome serotoninérgico, que sería una liberación excesiva de este neurotransmisor. Como ya explicamos como tal el proceso de liberación, ahorita vamos a explicar el proceso de recaptación y eliminación de este mismo. Entonces, básicamente la neurona presináptica va a sufrir un proceso de recaptación por medio de un transportador específico que va a ser el SERT. Entonces, este transportador le va a permitir a la serotonina que vuelva a ingresar a la neurona para que ahí sea metabolizada por lo que es la MAOP y el HAYON, que la MAOP va a ser una monoaminoxidasa y el HAYON va a ser una enzima que va a participar en la última reacción de la melatonina. Entonces, la relación que tiene esta vía serotoninérgica con la depresión es que si tenemos bajos niveles de serotonina se asocia a un proceso de recaptación incorrecto, ¿sí? Hoy en día se utilizan muchos fármacos, muchos antidepresivos como el citalopram, que básicamente lo que hacen es actuar sobre ese transportador específico que va a ser el SERT y lo va como a acelerar, ¿sí? Para que la serotonina pueda ingresar más rápido a la neurona y así pueda cumplir y aumentar su nivel normal. Entonces, ahora hablaremos como tal de los receptores serotoninérgicos específicos. Cada uno va a cumplir una función específica en el cuerpo. Entonces, el HT1A va a promover lo que es la actividad de los canales de potasio y la inhibición de los de calcio. El HT2A va a intervenir en lo que es en la contracción muscular y del músculo liso en las arterias. El H2B va a participar en la contracción del músculo liso del estómago. El HT2C interviene en lo que son los plexos coroideos. El HT3 va a intervenir en el proceso de memoria, de adicciones y el control de las emociones. Y el HT4 interviene en la secreción de las mucosas digestivas. Entonces, ahora hablaremos como tal de lo que es la vía adrenérgica, que la vía adrenérgica, primero que todo, las células noradrenérgicas van a estar localizadas en lo que es el locus ceruleus, que este va a estar situado en lo que es en el piso del cuarto ventrículo y en el área tegmental lateral, y que desde ahí van a proyectar sus conexiones a lo que es el hipotálamo, al tálamo, al hipocampo, a la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, la asociación que tiene esta vía con la depresión es que si tenemos un bajo nivel de células noradrenérgicas, vamos a tener un aumento de lo que es la tirosina hidroxilasa a nivel del locus ceruleus, que pues veníamos nombrando anteriormente. ¿Qué pasa? Si tenemos un aumento de esta, automáticamente la disponibilidad que hay de noradrenalina se va a ver disminuida. Vamos a tener bajos niveles de este neurotransmisor. Si tenemos bajos niveles de este, automáticamente la corticotropina va a aumentar, y la corticotropina junto a la adrenocorticotropina, la ACTH, van a formar lo que es el cortisol. La depresión se asocia a altos niveles de cortisol. Por eso es que los pacientes se encuentran bajos de ánimos, se encuentran con pensamientos negativos. Hoy en día los médicos utilizan lo que es la reboxetina, que va a ser un inhibidor como tal de esa recaptación, ¿sí? Entonces va a actuar específicamente en esa parte. Entonces, haciendo que ese nivel de cortisol se normalice y el paciente pues pueda normalizarse también, su estado de ánimo vuelva a ser normal y pues el paciente pues pueda continuar con su vida cotidiana. Mi nombre es Damián Sierra Araujo y les voy a presentar a continuación el área del cerebro afectada. Vemos que se presenta una pérdida del apoyo neurotrófico, y al presentarse una pérdida del apoyo neurotrófico vemos que también es debido a la pérdida del apoyo neurotrófico debido a unas neutrofinas. Estas neutrofinas también se llaman factores neurotróficos y como tal son una familia de factores que favorecen la supervivencia de las neuronas. Estas sustancias como tal, además de que favorecen la supervivencia de las neuronas, pertenecen a una familia de factores de crecimiento que son capaces de unirse a ciertos receptores de unas células determinadas para estimular como tal la supervivencia, el crecimiento o la diferenciación de las neuronas. Entonces, estos factores se van a secretar por algunos tejidos y van a impedir que algunas células, que en este caso van a ser las neuronas diana, como tal inicien su muerte celular programada, que también conocemos como apoptosis, permitiendo así que las neuronas sobrevivan. Entonces, también induce la diferenciación celular
de algunas células progenitoras para que éstas formen neuronas. Entonces, esta familia también puede contener lo que es un factor de crecimiento neuronal, un factor neurotrófico derivado del cerebro, una neutrofina 1, neutrofina 3 y neutrofina 4, que son los que conforman esta familia. Entonces, vemos que como tal el daño en el hipocampo tiene una estrecha relación con una pérdida del apoyo de las neutrofinas, ya que estas zonas como el hipocampo retienen una habilidad de sintetizar nuevas neuronas a partir de unas células madre en un proceso que se llama neurogénesis adulta. Y pues en la pérdida del apoyo de estas neutrofinas, vamos a ver que el hipocampo va a perder la capacidad de estimular y controlar lo que es esa neurogénesis adulta. También vemos un daño como lo es en el cíngulo anterior y en la corteza frontal orbital media. Entonces, en la gráfica de abajo vemos que se han dado estudios que nos indican de que el ejercicio podría ayudar a lo que es la supervivencia de estas neuronas, a que se como tal el estímulo de la neurogénesis adulta que les acabo de hablar, y a darse una mayor plasticidad para que se estimulen las funciones cerebrales. Entonces, como tal, los fármacos. Tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que como tal van a ser los antidepresivos recetados con más frecuencia. Estos pueden aliviar síntomas como desde la depresión moderada hasta la depresión grave. Y pues son relativamente seguros, ya que no tienen como tal tantos efectos secundarios como otros antidepresivos. Entonces, esos como tal van a tratar la depresión aumentando los niveles de serotonina en el cerebro. Estos van a bloquear como tal, o sea, aumentan los niveles de serotonina gracias a que van a bloquear la reabsorción o la recaptación de la serotonina en las neuronas. De este modo, va a haber como tal más serotonina para que se pueda mejorar la transmisión de mensajes entre neuronas. Estos también se denominan selectivos porque como tal afectan la serotonina y no otros neurotransmisores. También se pueden utilizar digamos, en otras afecciones distintas a la depresión, como por ejemplo los trastornos de ansiedad, pero en este caso solamente vamos a hablar de la depresión. Entonces, tenemos algunos medicamentos como lo es el citalopram, el escitalopram, la flutoxina, la paroxetina y la cetralina. Listo. Entonces, ahorita vamos a pasar a lo que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la norepinefrina. Entonces, como tal, ellos van a bloquear la reabsorción o la recaptación de neurotransmisores de serotonina y norepinefrina en el cerebro. Funcionalmente, tienen un mecanismo de acción de un antidepresivo tricíclico, pero como tal no va a tener efectos sobre los receptores muscarínicos, histaminérgicos o alfa-adrenérgicos. Entonces, como tal, no, debido a esto, no generan un efecto significativo en lo que es el nivel autonómico. No vamos a tener relaciones anticolínicas, sedantes, hipnóticas o cardiovasculares, como ocurriría en los antidepresivos tricíclicos normales. Entonces, estos van a como tal a sufrir un metabolismo hepático. Este metabolismo hepático va a ser gracias a las isomerasas CYP1A2 y CYP2D6. Listo. Entonces, vemos que tenemos de medicamentos a la venlafaxina, a la durotexina, a la levomilaprizan y la venlafaxina. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta venlafaxina, perdón, el correcto nombre que yo acabo de decir, es un inhibidor moderado de lo que es la isomerasa CYP2D6. Porque, por lo tanto, hay que tener en cuenta esta interacción con lo que son otros fármacos. Entonces, como tal, lo que son la venlafaxina, la desvenlafaxina y el levimelazepam van a tener un efecto de elevación de lo que es la presión arterial. Y la duloxetina lo que puede hacer es empeorar problemas hepáticos que ya se venían presentando.
Listo. Entonces, a la imagen de la izquierda, vemos como tal lo que sería un proceso de lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como vemos en la barra azul. Entonces, está en verde, por ejemplo, está aquí lo que es el transportador como tal de la serotonina. Entonces, la barra en azul sería lo que haría el fármaco, que es inhibir selectivamente a este recaptador de la serotonina. Y lo mismo para la noradrenalina. Pero entonces, digamos, si vamos a ver que es un inhibidor de recaptación de serotonina y de norepinefrina, pues tiene acción en ambos. Listo, vemos los mecanismos de acción. Ya hablamos de algunos de estos medicamentos. Entonces, vemos que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina van a tener un mecanismo de acción que es un bloqueo como tal selectivo del transportador de la serotonina y va a tener poco efecto sobre el transportador de la noradrenalina, como ya lo dije anteriormente. Sus efectos incluyen un aumento de la actividad serotoninérgica o de cambios en la señal y en la actividad neurotrófica. O sea, vuelven a entrar en juego lo que son las neurotrofinas. Digamos, aquí voy a correr un poco la cámara para que pueda verse mejor, que la toxicidad, o sea, sus efectos secundarios y tóxicos, es que puede tener un pequeño riesgo de causar disfunción sexual y lo que es el síndrome serotoninérgico. Listo. Entonces, ahorita vamos a ver algunos inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina. Vemos dos de los que mencioné anteriormente, que pues van a tener un bloqueo moderadamente selectivo del como tal lo que es el transportador de la serotonina y el transportador de la norepinefrina. Entonces, tiene como tal efectos de aumento de actividad serotoninérgica y adrenérgica, y pues en su toxicidad o efectos secundarios vamos a tener que puede tener algunos efectos anticolinérgicos, sedación o hipertensión como lo es la venlafaxina que ya lo mencioné anteriormente. Entonces, aquí algunos que no se mencionaron anteriormente, pero que son igualmente importantes. Tenemos los antidepresivos tricíclicos que se los mencioné junto con algunos medicamentos que eran selectivos para la norepinefrina y para la serotonina, que como tal, en este caso vamos a tener la imipramina, que va a tener un mecanismo de acción que va a hacer un bloqueo mixto y variable del transportador de norepinefrina y el transportador de la serotonina. Entonces, mixto y variable, esto quiere decir que a diferencia de los inhibidores selectivos de la serotonina y la norepinefrina, no se va a saber cuánto inhibe la recaptación de estos dos neurotransmisores, por lo tanto no es tan confiable como lo sería los inhibidores selectivos de la norepinefrina y de la serotonina. Y como tal, efectos, también otra diferencia con los anteriores es que vemos que estos sí tienen un efecto bloqueador sobre el sistema nervioso autónomo y sobre los receptores de histamina. Entonces, vemos aquí efectos de toxicidad anticolinérgicos, efectos de sedación y efectos de bloqueo alfa. Y aquí vemos como tal los antagonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina o la misma serotonina, que van a ser en este caso dos, en este ejemplo, que son la nefazodona y la trazodona. Entonces, como tal, estos van a tener una inhibición del receptor de serotonina. Esta inhibición va a ser pues bastante buena y vamos a tener un bloqueo leve de lo que es los transportadores de norepinefrina. Entonces, como tal, la trazodona y la nefazodona van a formar un metabolito y este metabolito va a llegar hasta el receptor de serotonina y lo va a bloquear. Entonces, además de estos efectos que son sus efectos normales, sus efectos secundarios o tóxicos pueden incluir un bloqueo leve de los receptores alfa y de la H1. Esta H1, pues como tal, va a incluir un efecto de lo que es la trazodona, pero no de la nefazodona. Entonces, efectos secundarios de todo esto. Podemos ver que si se estimula excesivamente los receptores de la serotonina en el cerebro, vamos a tener que el paciente puede presentar insomnio, ansiedad e irritabilidad.
digamos que esto se debe a que hay una biodisponibilidad muy grande de lo que es la serotonina. Entonces, pues, vamos a tener que esto ¿no qué? No es adecuado para lo que es el paciente. Vemos los problemas gastrointestinales, como náuseas, vómito y diarrea. Esto depende de la conformación del paciente. Esto ya no es tan común. Y como tal, una suspensión de estos antidepresivos puede causar lo que es el síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia es que se ha generado una dependencia de estos antidepresivos. Entonces, cuando se dejan de tomar así repentinamente, vemos que el paciente va a estar prácticamente como un drogadicto, se podría decir. Tiene ese efecto de que necesita el fármaco para adecuarse a la vida diaria, por decirlo así. Y como tal tenemos por último la paroxetina y la venlafaxina, que se van a relacionar con problemas cardíacos congénitos y con complicaciones perinatales respectivamente. Es decir, que pueden traer complicaciones, digamos, a futuro. Entonces, el tratamiento como tal de la depresión, vamos a ver que con medicamentos, que ya los acabamos de ver, con psicoterapia, pues es importante hablar como tal con un profesional del tema. Una estancia hospitalaria en los casos más graves, en cuestiones de, digamos, cuando la persona está muy deprimida, está poco funcional y pues encima ha tenido amenazas de suicidio, intentos de suicidio. La terapia electroconvulsiva ya no se usa tan comúnmente, pero unas partes, hospitales o instituciones clínicas todavía lo utilizan. Esto, como tal, es cuando los medicamentos no sirven, los fármacos que hablamos anteriormente no sirven, no tienen algún efecto, la persona encima tiene ya intentos de suicidio, entonces la terapia electroconvulsiva lo que hace es que como si le reseteara todo el sistema, ¿no? Entonces obliga que todos los neurotransmisores se vuelvan a secretar. Y algo que sí se utiliza mucho más es la estimulación eléctrica transcraneal, que es lo mismo cuando no tiene una respuesta a estos fármacos antidepresivos, pero pues ya es mucho más delicada, por decirlo así, solamente tiene una estimulación eléctrica en el cráneo. Entonces tiene un efecto parecido a la terapia electroconvulsiva, pero pues sin que haya ningún riesgo adicional. Listo. Muchas gracias.